Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva jornada desde Iña La Estanzuela. Nuevamente con esta modalidad virtual que conversábamos un poquito antes de salir con ustedes, salir en cámara, de la necesidad de tener alguna actividad presencial. Así que próximamente estaremos, si todo funciona bien, invitándolos a alguna actividad presencial. Una jornada sobre el control de varroa mediante el uso de ácido oxálico, que es lo que nos convoca hoy. Va a estar la presentación de la mano de la licenciada Belén Branquichela, de la sección de apicultura de Iña La Estanzuela, pero además vamos a tener la presencia de algunos productores y otros investigadores que van a estar participando en la mesa redonda, conocidos por ustedes seguramente, como es Santiago Schneider, Federico Kohl, Jorge Harriet y Ciro Invernici, que van a estar al final de la actividad compartiendo junto con Belén algunos comentarios y preguntas que podamos recibir de parte de ustedes en el celular que ya figura en pantalla, que van a estar viéndolo en pantalla, que es un celular de contacto que vamos a estar gestionando a través de WhatsApp, donde nos pueden hacer llegar las preguntas que iremos juntando, coordinando para pasárselas a Belén en la mesa redonda y en el espacio de preguntas. Nos alegramos que estén presentes del otro lado, esperamos que tengan una buena jornada y, como les decía, me acompaña Belén ya en mesa. Belén tiene una serie de resultados interesantes para compartir con ustedes. Así que Belén, si te parece, yo creo que estamos en hora de comenzar la actividad. Y ya les digo, si hay preguntas, con mucho gusto, a través del celular que figura en pantalla, nos pueden hacer llegar los comentarios, preguntas. Esperemos que todos estén recibiendo la señal de buena forma. Si no, nos hacen saber por el WhatsApp también algún comentario de entrecortes, cortes o dificultades de conexión que pueda haber. Belén, ¿te parece si comenzamos? Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía Ernesto, la idea de hoy es conversar un poco acerca del control de varroa, con especial énfasis en el uso de ácido oxálico, que se ha difundido tanto en el último tiempo. A ver si puedo. Ahí. Y en lo que respecta a varroa, hay dos especies de relevancia en el mundo. Ahí. Una es la abeja Apis mellifera, que es la que tenemos acá, que es originaria de Europa y de África. Y luego la abeja asiática, Apis cerana. Varroa originalmente infectaba a la abeja asiática, no infectaba a la abeja Apis mellifera. Y la relación entre estos dos organismos es bastante positiva, conviven muy bien. Varroa no causa mayores daños en Apis cerana, y esta convivencia se basa principalmente en que varroa se reproduce en celdas de zánganos, y en esta especie de abejas hay épocas del año con ausencia total de cría de zánganos. Esto hace que varroa esté muy adaptada a la foresis y por lo tanto se puedan desplegar distintos mecanismos comportamentales de la abeja para defenderse y desprenderse del ácaro. Y a su vez, una característica particular de esta especie Apis cerana es que la cría de zángano tiene unos orificios, como pueden ver aquí en la foto. El opérculo tiene ese orificio, y cuando las pupas están altamente infestadas, la abeja tiende a cerrar ese orificio y evitar, por un lado, que la cría emerja, ¿sí? Como que la deja aprisionada, y también la varroa. Este es un mecanismo importante que tiene Apis cerana para evitar que varroa cause daño. A mediados del siglo pasado se trasladaron colmenas Apis mellifera y estuvieron en el mismo lugar geográfico, en la misma zona que Apis cerana, y varroa logró saltar de huésped, es decir, que logró empezar a infectar a Apis mellifera y reproducirse en esta especie de forma exitosa. No se sabe si esto se dio porque los apicultores colocaban marcos con cría de Apis cerana en Apis mellifera para potenciar las poblaciones, o si se dio por un tema de pillaje, pero el hecho es que varroa logró adaptarse a Apis mellifera muy exitosamente, y por la forma en que se maneja la abeja Apis mellifera en todo el mundo, varroa logró colonizar todo el mundo, justamente a excepción de Australia. Hay un pequeño foco, pero está bastante controlado. ¿Y qué es relevante en Apis cerana como forma de, imaginarnos en algún momento
una selección de apis mellifera, digamos, resistente a varroa. Esto se basa principalmente en el comportamiento higiénico, que es la capacidad que tiene la abeja de detectar una celda infectada y removerla. Este comportamiento en Apis cerana está muy acentuado, en Apis mellifera también es un comportamiento relevante para el control de varroa. El grooming o el acicalamiento, que es esa remoción de las varroas del cuerpo de sí misma o de sus compañeras, que también está bastante acentuado en Apis cerana y también es relevante en Apis mellifera, y lo que les comentaba del sellado de las celdas infestadas, que bueno, que solo se da en Apis cerana, ¿no? En las poblaciones que se han descrito a nivel mundial resistentes a varroa destructor, tanto el comportamiento higiénico como el grooming son dos comportamientos que le permiten a la abeja Apis mellifera defenderse contra varroa, ¿sí? Es importante entonces tenerlos en cuenta a la hora de buscar, de estudiar abejas resistentes a varroa. Y varroa viene efectiva, digamos, infectando a la abeja. Ustedes saben que la varroa tiene la capacidad de detectar aquellas celdas que estén a punto de opercularse. Se ingresa a esa celda y lo primero que hace es poner un huevo de macho y luego los huevos de varroas hembra, digamos. Ese macho va a fecundar a la progenie femenina y por lo tanto cuando la abeja emerge está en condiciones de infectar una nueva celda y comenzar un ciclo reproductivo. ¿Sí? Es decir, que cuando emergen las varroas, todas están sexualmente activas y pueden comenzar un ciclo. Eso lo hace bien eficaz desde el punto de vista reproductivo. Y las consecuencias de la infestación con varroa se pueden resumir en la pérdida de peso, que lleva a que se desarrollen problemas nutricionales y a la depresión del sistema inmune. Ustedes sabrán que por mucho tiempo se dijo que varroa succionaba la hemolinfa de la abeja, que es como la sangre, y la debilitaba. Ustedes saben que hace poco, en el 2019, se publicó un trabajo en el cual estudiaba dónde se encontraba la varroa y se estudiaba la superficie de la varroa y se vio que varroa se prendía del abdomen de la abeja, de esta zona donde está el punto rojo, se prendía de esa zona y succionaba los cuerpos grasos y sobre todo del lado izquierdo. Estos cuerpos grasos son el principal sitio de almacenamiento de nutrientes de la abeja y es donde se producen los péptidos antimicrobianos que son importantes en la respuesta inmune. Y es por esto que una de las consecuencias en varroa es la pérdida de peso y la depresión del sistema inmune. Eso lleva a que haya una mayor susceptibilidad a enfermedades. Además, varroa transmite virus. Se han descrito más de 18 virus que infectan a las abejas melíferas. Muchos de ellos son transmitidos por varroa y de hecho se ha planteado que varroa junto con estos virus son los desencadenantes de las pérdidas de colmena. Esto lo que lleva a nivel individual es a una disminución en la expectativa de vida y a nivel colonial a una despoblación progresiva y en algunos casos a la pérdida colonial. Las consecuencias negativas de la infestación con varroa ha llevado a que los apicultores deban tratar las colmenas y existen 4 tratamientos para el control de varroa: el Cumafos, fluvalinato, flumetrina y amitraz. Para el caso del Cumafos y el fluvalinato ya no se usan en Uruguay porque han aparecido poblaciones de varroa resistentes a este producto. Fíjense, este es un estudio de una población susceptible acá en Uruguay, una población resistente. Y el índice de resistencia para esa población era 473 veces más que para la susceptible. Otro producto es la flumetrina. Han aparecido también poblaciones resistentes a la flumetrina y por lo tanto la utilización de productos sintéticos queda muy acotada a la amitraz y es muy posible que también aparezcan poblaciones resistentes a este producto en algún momento. El desarrollo de nuevos productos sintéticos o el descubrimiento de nuevos productos sintéticos para el control de varroa no es muy auspicioso, digamos, y por lo tanto los tratamientos orgánicos son una de las alternativas de control que los generadores deberíamos focalizar un poco en su estudio, digamos. Y en particular el ácido oxálico es en el que yo quería focalizarme hoy.
Además, no quiero dejar de destacar algunas medidas biotécnicas como el uso de pisos cribados y los panales sanganeros, cuya eficacia para el control de varroa son bajas y obviamente no alcanzan la eficacia de algunos tratamientos, pero sí son medidas que pueden complementar muy bien algunos de estos tratamientos orgánicos. Y yendo en particular al ácido oxálico, su uso tradicional siempre fue administrado en jarabe sobre las calles, o sea, el panal, el espacio que queda entre dos cuadros de abejas, ¿sí? En agua su administración no es muy eficaz. Se han probado distintas dosis, acá en Uruguay se trabajó bastante en eso, distintas dosis y se llegó a que, bueno, que en un 4% aproximadamente este tratamiento es eficaz, no genera alta mortalidad en las abejas, pero su uso implica, o sea, es dependiente de la presencia de criba operculada y por lo tanto hay que visitar el apiario para administrar por lo menos 2 veces y bueno, justamente dependiendo de la época del año se espera una mayor o una menor eficacia del producto. De forma relativamente reciente se comenzó a comercializar el ácido oxálico embebido en glicerina, con glicerina embebido en tiras de cartón o de celulosa. Hay 2 presentaciones comerciales, una es el Albancap, que es de origen argentino, y el Barroxan, que es de origen uruguayo. Esta presentación es la que más se ha extendido acá en el país en los últimos 5 años aproximadamente. Y bueno, su mayor beneficio, digamos, en comparación a la administración en jarabe, es que es una tira que se plantea que es de liberación lenta, se coloca en las colmenas y se deja allí por un periodo de 42-45 días, permitiendo abarcar varios ciclos reproductivos del ácaro, entonces no es necesario volver al apiario para regular, como es el caso de la administración por goteo. Y bueno, y también implica una mayor seguridad desde el punto de vista de la manipulación del producto. Esta es una imagen de los apiarios georreferenciados del país en función de la declaración jurada de colmenas del 2020. Ustedes pueden ver que en la zona suroeste del país existe una gran densidad de colmenas, principalmente en la zona donde nos encontramos acá en La Estanzuela, es donde o sea, en Colonia, Soriano, donde varroa causa mayor daño y es más necesario el control del ácaro. Y en particular, cómo se viene dando el uso del ácido oxálico para el control de varroa en las distintas partes del país. Fíjense, hay muchos productores que mantienen un tratamiento convencional, es sugerido por el Ministerio, un sintético en otoño y un oxálico en primavera. Esto es a grandes rasgos y pensando un poco en el ácido oxálico, pero muchos productores han comenzado a realizar varias aplicaciones de oxálico al año, ¿sí? El control de varroa en esta zona para muchos de los productores se basa exclusivamente en el uso del ácido oxálico. Además, tengan en cuenta que la utilización de un producto orgánico con estas características permite controlar las poblaciones del ácaro aún en entrada de néctar, o sea, en épocas productivas, cuestión que con los sintéticos eso no es posible. Por otro lado, tenemos la zona más centro-norte, que a grandes rasgos el control de varroa se basa en 1 o 2 aplicaciones de oxálico al año, y en la zona este tenemos colmenas que no reciben ningún tratamiento al año, en ese caso son poblaciones que logran sobrevivir sin la aplicación de acaricidas, y otros productores que prefieren hacer una aplicación al año, en algunos casos 2. Entonces, ese es el panorama general del país, ya les digo, general y pensando en el ácido oxálico, ¿sí? Seguramente hayan muchas excepciones. Entonces, bueno, con la utilización de un nuevo producto, digamos, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es su eficacia? ¿Es un orgánico? No es lo mismo que un producto sintético. ¿Cuándo es el mejor momento para aplicar? Si es necesario reforzar. Si el roído que a veces se observa afecta esa eficacia. Si el oxálico es tóxico para las abejas. Si es tóxico para todas las abejas en todos los momentos del año, si la cantidad de varroa afecta a la eficacia de ese producto.
En fin, han surgido muchas preguntas en estos años de aplicación más masiva de este producto. Y bueno, y tratando de abordar algunas de estas preguntas, es que nosotros nos hemos planteado una serie de ensayos, digamos. Estos ensayos tienen un diseño experimental muy general en el cual aplicamos los tratamientos, y estos tratamientos fueron aplicados en distintos momentos del año, en distintas dosis, con distintos niveles de infestación iniciales. Se probó en la ubicación en distintos momentos de la colmena, y se evaluaron tanto formulaciones comerciales como casera en algún caso. A medida que transcurren, digamos que las tiras están dentro de las colmenas, se evalúa por un lado la toxicidad aguda en abejas, los efectos en la barroa forética y la caída de los ácaros en pisos técnicos. Luego se realiza un shock químico que lo que hace es tirar toda la barroa que hay en la colmena, y determinar esa barroa caída en pisos técnicos permite calcular la eficacia del tratamiento. ¿Sí? La diferencia entre el total de ácaros de la colmena y lo que había caído durante el tratamiento, con el tratamiento, es lo que permite calcular esa eficacia. Y bueno, y para hablar de oxálico es importante entender la dinámica colonial. En esta zona del país tenemos el momento en que las colmenas están más chicas, es en junio-julio. Ahí está el video con una imagen poco característica. En algunos casos está como se va a ver en la imagen, en algunos casos están aún más chicas. Luego se da un crecimiento poblacional. Ese crecimiento se ha adelantado con la presencia de cultivos de colza, así a partir de agosto ya se empieza a ver movimiento en las colmenas. Y se da un crecimiento exponencial hasta octubre, noviembre, y ese crecimiento se estabiliza hacia mediados de diciembre. Se mantiene en niveles relativamente constantes en enero, y a lo último, febrero, marzo, da un último empujoncito hasta marzo, digamos, que es el momento donde se da la última cosecha, en general un tratamiento acaricida, y las poblaciones de abejas comienzan a disminuir nuevamente. Significativamente. Entonces, lo que yo les voy a pasar a presentar es una serie de 5 ensayos. Algunos fueron realizados en la época que estaba Yamandúa, otros fueron realizados más recientemente, pero lo que apuntan es a evaluar la eficacia del producto en distintos momentos del año, y eso nos permite arribar a algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces, el primero de estos ensayos es la evaluación de la eficacia del oxálico en enero. En este momento las colmenas están muy grandes y estabilizadas en cuanto a la población. En este ensayo, en todo se evaluó la dosis recomendada, que son 4 tiras por cámara de cría completa de abejas. Se evaluaron 2 formulaciones de oxálico, la frumetrina, que es un sintético a modo comparativo, y se mantuvo un grupo de colmenas control sin tratamiento. Fíjense que cuando comenzó el ensayo, la población de abejas adultas fue de un poco más de una cámara de cría completa con abejas, aproximadamente 26.000 abejas, y más o menos 6 cuadros con buena población de cría, donde podíamos encontrar panales, las planchas, digamos, que le llamamos de cría completa, digamos, cría opercular completa. Los niveles de infestación de este ensayo, acá pueden ver en el eje vertical los niveles de infestación con varroa forética, determinados por la prueba del frasco, de los 4 grupos de colmenas, de la formulación de oxálico 1, 2, flumetrina en celeste y el grupo control en gris. Partieron de unos niveles bastante altos de varroa, de un 8,5%, sin diferencias entre grupos. Y fíjense que al final del ensayo las colmenas del grupo control presentaron un 12% de infestación, mientras que todas las colmenas tratadas presentaron significativamente menos varroa que las del grupo control, no habiendo diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos tratados. Algo que quería destacar
que en el caso de las colmenas del grupo control, si bien se observa un aumento en los niveles de infestación, este aumento no fue estadísticamente significativo, o sea que en 42 días en esta época del año los niveles estuvieron, digamos que un poco estabilizados, al igual que las poblaciones. La eficacia del tratamiento fue un 72% para el oxálico 1, de un 94% para el oxálico 2, y la frumetrina tuvo una eficacia intermedia entre estos dos oxálicos, es decir, que los oxálicos fueron bastante comparables al producto sintético. Y acá pueden ver la eficacia acumulada en función del tiempo que estuvieron las tiras de oxálico dentro de la colmena, y existe una mayor caída en los primeros 15 días y luego esos niveles se estabilizan. No podemos decir que la liberación de oxálico por la tira disminuya en este tiempo, porque los niveles ya estaban bajos, entonces esto puede ser los motivos por los cuales la caída es más baja ahí. En el segundo ensayo se evaluó la eficacia del oxálico en marzo, a mediados de marzo fue la aplicación, luego de la segunda cosecha, y coincide de una u otra forma con el tratamiento sintético tradicional. Fíjense que en este momento las poblaciones de las colmenas están disminuyendo abruptamente durante el tiempo en que estuvieron las tiras dentro de la colmena. Se evaluaron 3 dosis de un mismo oxálico, 3 tiras, 4 tiras, que es la recomendada, y 5 tiras, maximizando su contacto siempre con el nido de cría, y se mantuvo un grupo de colmenas control sin tratamiento. Fíjense que las colmenas empezaron grandes, con unas 25.000 abejas aproximadamente, sin diferencias entre los grupos, y al final del ensayo las poblaciones se habían reducido casi a la mitad, y esto es bien coherente con la época del año, no observando diferencias en la población de los distintos tratamientos, y por lo tanto los oxálicos en ninguna de sus dosis evaluadas disminuyeron la población de abejas. En el caso de la población de cría, ya les digo, las colmenas empezaron bastante grandes, tenían aproximadamente 8 marcos con cría, estaban grandes, y al finalizar la cantidad de cría se disminuyó abruptamente, alcanzando un cuadro y poquito de cría con abeja, y se observaba más que nada este panorama por cuadro con una reducción sensible en el nido de cría. También al final del ensayo no observamos diferencias en la cría entre los distintos grupos. Estas colmenas fueron núcleos de temporada y alcanzaron al inicio del ensayo niveles de un 1%, tenían bajos niveles de infestación. A los 15 días los niveles de las colmenas tratadas eran significativamente menor que las del grupo control, y fíjense, hacia el final del ensayo los niveles del grupo control se dispararon un 6,5%, esto fue a fines de abril. Las colmenas con 3 tiras terminaron con un 1,5% de infestación, y de 4 y 5 tiras con 0,4 y 0,5% de varroa forética. ¿Sí? Las colmenas que recibieron 3 tiras tuvieron más varroa que las colmenas tratadas con 4 y 5 tiras. Y en cuanto a la eficacia de la aplicación de la subdosis, digamos, fue de un 84%, de las 4 tiras de un 91% y las 5 tiras de casi un 92,5%, ¿sí? Habiendo diferencias estadísticamente significativas entre las colmenas que recibieron 5 y 3 tiras, ¿sí? La de las 4 y las 5 tiras de una eficacia muy similar. Nuevamente la dinámica de caída es bastante mayor sobre los primeros 15 días de aplicación del tratamiento. Avanzando entonces en el tiempo, digamos, y en esa dinámica colonial, la tercera evaluación se dio en otoño avanzado, se aplicaron en los primeros días de junio. En este momento las colonias están bastante estabilizadas, están chicas y estabilizadas en cuanto a su población. Se evaluó una formulación de ácido oxálico, y según la dosis recomendada de 4 tiras por cámara de cría cubierta. Obviamente las colmenas estaban chicas, entonces la aplicación de las tiras, el número de tiras se ajustó de acuerdo a la población. Estas colmenas venían de flores
no eran de acá, y empezaron el ensayo con unas 15.000 abejas, o sea, unas 6 calles aproximadamente cubiertas con abeja, y al final del ensayo terminaron prácticamente con la misma población, ¿sí? Reflejando un poco esta estabilidad en cuanto a la colmena. Lo que sí aumentó un poco fue la población de cría. Fíjense que habían empezado con menos de medio panal cubierto con cría, es decir, solo tenían un puchito de celas con cría, y al final del ensayo en realidad lo que pasó fue que alcanzaron niveles de cría comparables a los que tienen las colmenas en condiciones naturales en esta época del año, en esta zona. En este caso, las colmenas de grupo control quedaron con más cría que las colmenas tratadas. Este resultado en este ensayo fue en el único ensayo de los 5 que les voy a presentar que vimos un efecto negativo sobre la población de cría, pero algo importante es que no podemos asegurar, digamos, que esta diferencia se deba efectivamente al tratamiento. No lo vimos con el caso de la población de abejas adultas. En este caso la cría se estimó como octavas de cara de cuadro cubiertas con cría, a diferencia de los otros ensayos que se estimaron como porcentaje de cara de cuadro cubierta con cría. Este segundo método que les menciono es un poco más sensible y permite un poco mejor, digamos, tener en cuenta el efecto del salteo por varroa. Entonces no podemos descartar que esto esté asociado al método que se utilizó para estimar. Y también es una realidad que en algunas ocasiones, aunque no se ha medido, parecería haber un efecto compensatorio en algunas colmenas de grupo control, es decir, que cuando varroa comienza a generar daño, en algunos casos la colmena parecería que tiende a tratar de compensar, digamos, la cantidad de cría. En algunos casos, en general ese efecto compensatorio no resulta exitoso. En este caso las colmenas comenzaron cerca de un 3% de infestación con varroa. Acá en el eje vertical tienen la cantidad de varroa forética medida por lavado, digamos, por la prueba del frasco. Y hacia los 15 y a los 41 días ya se observó un efecto del tratamiento, disminuyendo significativamente los niveles de varroa iniciales. Al final del ensayo, las colmenas de grupo control terminaron con un 4% y las colmenas tratadas con un 0,1%. Fíjense que entre el día 15 y el 41 nuevamente no hay un cambio en las colmenas de grupo control, y nuevamente eso que veíamos al principio de las colmenas en cierta medida estabilizadas y con una eficacia bastante buena del tratamiento. En este caso alcanzó un 97,5% y con una gran caída en los primeros 15 días nuevamente. Ahí les muestro cómo se contabilizan las varroas en los pisos técnicos. Se colocan estos cartones que las abejas no tienen acceso, las varroas caen, pero las abejas no, y luego se remueven cada cierto periodo de tiempo los cartones y se contabiliza la varroa caída. Bueno, en el ensayo 4, ya es entrando a la primavera, se realizó en primavera temprana. Se utilizó la dosis recomendada y 2 formulaciones de ácido oxálico y un grupo control sin tratamiento. ¿Sí? En el periodo de este ensayo, las poblaciones están en pleno crecimiento. Empezaron con unas 12.000 abejas, que es un poco menos de media cámara de cría, y fíjense que al finalizar el ensayo, la cantidad de cría promedio entre los distintos grupos fue unas 23.000 abejas, o sea que se duplicó alcanzando la cámara de cría completa, no observándose diferencias en la población de abejas entre los 3 grupos. En el caso de la cría, nuevamente empezaron chiquitas, con 3 panales con cría aproximadamente, panales con el 100%, y al final del ensayo la cantidad de cría se había duplicado, no observándose nuevamente diferencias en la población de cría entre los tratamientos. En este caso, las colmenas empezaron con un 4,5% de varroa forética
Y al final del ensayo, las colmenas de grupo control estaban en un 5,5% y las colmenas tratadas con las dos presentaciones de oxálico tuvieron un 2,5% y un 2% de infestación. En este caso, entonces, el tratamiento ayudó a disminuir, pero no los dejó en cero a la varroa. Y la eficacia fue de un 69 y un 74% para los dos productos, sin haber diferencias entre ambas presentaciones, y no alcanzando las eficacias que habíamos observado en los ensayos anteriores. El quinto ensayo y último de eficacia que les quería presentar es que es una aplicación un poco más tardía. Acá las colmenas ya empiezan más grandes, pero aún están en crecimiento. Este ensayo se aplicaron los tratamientos a mediados de octubre y en este caso se evaluó la dosis recomendada de 4 tiras por cámara completa, por cámara de cría. Y muchos de ustedes habrán visto que en algunos casos, en ciertos momentos del año, se observa cierto roído de las tiras de cartón. Entonces, atendiendo a ese roído y a la posibilidad que, como hay menos tira dentro de la colmena, la eficacia disminuye, en este ensayo lo que evaluamos fue la eficacia de fortalecer la cura con 2 tiras más. Y entonces hubo un grupo que se trató con 4 tiras por colmena, otro grupo que se trató con 4 tiras por colmena y un refuerzo a los 20 días de 2 tiras, y un tercer grupo control. Las colmenas empezaron grandes, ya a cámara de cría y media llena de abejas, sin diferencias entre grupos. Y al final del ensayo, las colmenas tenían una cantidad de abejas bastante similar, estaban muy grandes, y tampoco vimos diferencias entre los grupos en la población de abejas. Y en el caso de la cantidad de cría, estaban entre 8 y 9 marcos buenos de cría, y terminaron el ensayo con un poco menos, pero sin diferencias estadísticamente significativas entre grupos en cuanto a la cría. Estas colmenas venían de un tratamiento sintético en otoño y al momento de la aplicación del tratamiento, a mediados de octubre, tenían un 1,5% de infestación. No observamos diferencias entre grupos. A los 15 días seguimos sin observar diferencias en la cantidad de varroa forética y al final del ensayo las colmenas de grupo control se estabilizaron, mientras que las colmenas tratadas terminaron con un 2 y un 1% de infestación con varroa. Fíjense que este 2 y 1% es muy similar al 1,5% que había al inicio. Es decir, que la función de las tiras de oxálico en esta época del año fue estabilizar los niveles, evitar que la varroa se reprodujera, mientras que en el grupo control los niveles se dispararon. La eficacia del tratamiento fue del 70%, fue muy similar al tratamiento aplicado en septiembre, mientras que el refuerzo tuvo una eficacia significativamente mayor, alcanzando un 84%. Disculpen. Les comentaba previamente del roído. Esto es una imagen que ustedes seguramente la tienen. Las abejas empiezan a comerse, digamos, el cartón, y una vez que sacamos las tiras podemos ver estas tiras todas roídas. Cuando sacamos los cartones de los pisos técnicos vemos acá todo el roído de esas tiras. Entonces una gran pregunta es cómo afecta ese roído la eficacia del tratamiento. Y acá pueden ver en el eje horizontal el porcentaje de cartón remanente y en el eje vertical la eficacia del tratamiento. O sea, cuanto menos porcentaje de cartón remanente hubo más roído y por lo tanto hay menores valores de eficacia, ¿sí? La eficacia aumenta cuanto menor es el roído. Es algo intuitivo, pero lo estamos viendo con números y efectivamente este roído afecta negativamente la eficacia y es un factor a tener en cuenta a la hora de controlar varroa con este producto. Otra pregunta que nos hicimos fue si es eficaz colocar las tiras en lugar del nido, colocarlas en los cabezales, ¿sí?
Esta es la colocación tradicional. Las sugerencias son 4 tiras por cámara de cría sobre el nido de cría, apoyadas en los cabezales, y esta imagen es muy común al final del tratamiento, sobre todo en otoño. Vemos el nido de cría totalmente dividido en dos, desplazado hacia un costado. Sí, en este caso, este es a fines de abril, justamente cuando retiramos las tiras, ya de hecho empiezan a cerrar el nido con miel y ocupar ese lugar con miel. Hemos tratado de seguir a ver qué pasa ahí abajo de la tira, ¿sí? El oxálico es como que se va comiendo el panal. Con reinas de 1 año y medio de edad, ellas en general siguen poniendo huevos ahí abajo, los huevos eclosionan, la larva sobrevive al oxálico, la cría operculada también, pero en una oportunidad nos encontramos con esto, que es en este lugar era donde estaba la cría colocada, y es la abeja emergiendo que está muerta y todavía no está limpiada, ¿sí? Era una colmena bien particular, con poca población, y llegamos justo en un momento que no le habíamos dado todavía el tiempo para limpiar toda esta abeja. Es decir, que parecería que la abeja recién emergida es un poco más sensible al oxálico. Lo vimos en los ensayos de eficacia, que no, en términos generales, no hay un efecto en la población, o sea que la muerte de esas abejas no mueve la aguja, digamos, en la población de la colmena. Pero en algunos casos, o sea, después de que esto emerge y que el oxálico termina de comerse, digamos, el panal, ahí ya no se utiliza para nada y en muchos casos es bastante molesto. Bueno, lo que hicimos fue un ensayo preliminar en el cual colocamos las tiras de forma en diagonal, digamos, en la colmena. Ahí vimos que podía tener algún resultado positivo esta colocación, y largamos un ensayo en otoño que lo que hicimos para tratar de abarcar mejor el nido de cría fue cortarlas a la mitad y colocarlas en esta posición, ¿sí? Ustedes podrán ver que las tiras fuera de contacto con el nido de cría tienden a cristalizarse, lo vimos en las dos formas, digamos, de colocación. Esto lo que implica es que se visite el apiario y luego colocadas las tiras a los 15 días aproximadamente para corregir la posición. Si esto vuelve a estar en contacto con el nido de cría, se descristaliza, digamos. Y bueno, y el ensayo que hicimos fue con este tipo de colocación. Esta es una comparación del tratamiento con los cabezales, que son los grises, el grupo control es el verde. Las 4 tiras, que es la dosis recomendada, y la subdosificación, que son las 3 tiras. Fíjense que al final del ensayo, los niveles de Varroa forética, que son estos indicados en el eje vertical, son significativamente menores en las colmenas tratadas, tanto con 3 tiras, con las 4 tiras ubicadas en el nido, con las 4 tiras ubicadas en los cabezales, ¿sí? Y la eficacia del tratamiento, fíjense que no siempre se corresponde con el análisis de Varroa forética. En el caso de las 3 tiras fue un 84%, de las 4 tiras en el nido fue un 91%, pero de las 4 tiras en los cabezales fue del 80%. ¿Sí? Fue similar a las 3 tiras y por lo tanto, si bien la colocación en los cabezales es eficaz, tira Varroa, no es tan eficaz como la utilización como es sugerida, digamos, a nivel comercial. Otra pregunta que nos surgió fue si la eficacia varía, digamos, dependiendo de los niveles de infestación iniciales, ¿sí? Y lo que les muestro son, cada puntito de estos es una colmena, estos son los valores pre-tratamiento y estos son los valores post-tratamiento. ¿Sí? En este caso no evaluamos eficacia del producto en pisos técnicos, sino una medida indirecta que no es la mejor para presentarlo, pero es una buena medida. Y no vemos que exista de forma estadística efecto, digamos, de los niveles iniciales de Varroa en los niveles post-tratamiento, ¿sí? Ven que la línea, digamos, la tendencia es una horizontal. Y bueno, por último quería presentarles un caso de estudio. Este es el seguimiento de un apiario ubicado en la zona más conflictiva del país en cuanto a las consecuencias de la infestación con Varroa. Es un apiario tratado exclusivamente con ácido oxálico acá en la estanzuela.
Estos empezaron el apiario se instaló con núcleos de la primavera de 2019. A fines de diciembre se aplicó el primer tratamiento con oxálico y en enero los niveles de varroa fueron de un 1,5%. Ahí la flechita implica cuándo se aplicó el tratamiento. A marzo los niveles estaban en un 1%, es decir, que en cuanto a varroa forética, los niveles se estabilizaron con ese tratamiento, no crecieron a marzo. Ahí en marzo, como los niveles eran bajos, dijimos, bueno, esperemos a tratar. Y en mayo, fíjense cómo se dispararon a un 4,5%. En ese momento aplicamos el tratamiento y en julio los niveles habían bajado casi a cero. Y como nos habíamos asustado de lo que había pasado acá en mayo, en septiembre aplicamos un tratamiento. Ese tratamiento logró estabilizar los niveles de varroa hasta diciembre, ¿sí? Es decir, que desde la aplicación del tratamiento a fines de mayo hasta diciembre los niveles de varroa del apiario estuvieron estabilizados. Pero fíjense, acá pueden ver la cantidad de calles con abejas. Esta línea indica la cantidad de abejas, entonces podemos comparar la cantidad de varroa forética con la dinámica poblacional de las colmenas. Y fíjense que, bueno, que la población empezó a disminuir de forma normal en esa época del año, pero luego de este 4%, al llegar a julio, las colmenas no llegaban a 2 calles cubiertas con abejas, o sea, estaban sumamente chicas y eso lo atribuimos a un daño de varroa, ¿sí? Esto implicó, además del tratamiento, que hiciéramos un trabajo y empezar a darles un jarabe bien liviano, con promotor y acompañado de proteínas, como para incentivar un poco a la reina a la postura y tener un poco de abejas para atender, digamos, porque nada, daban mucha lástima. Y bueno, y lo que les decía, ese tratamiento, entre el tratamiento efectivo, digamos, en junio, y la estabilización en septiembre, logramos alcanzar a diciembre unos niveles bastante respetables de varroa. Este apiario continuó durante el 2020, el monitoreo de este apiario. Fíjense que los niveles se mantuvieron bajos, pero en enero igualmente realizamos una aplicación considerando una época bastante eficaz para el control del ácaro. A marzo llegaron muy bien las colmenas con varroa. Igualmente, con la experiencia de jugárnosla de este 1%, que dijimos, bueno, capaz que no es tan alto y entonces no curo. Atendiendo la experiencia del año previo, realizamos una aplicación, pero fíjense en julio cómo se disparó ya un 4%, ¿sí? Acá aplicamos, teníamos colmenas, fíjense, un 8%, alcanzaron un 8% de infestación. Ahí se realizó un nuevo tratamiento y en cuanto a las poblaciones están bastante mejor, por lo menos no traen el daño del mes anterior que había traído en el caso del 2019. En cuanto a las pérdidas de colmenas a diciembre, luego de un año, ese apiario tuvo casi un 30%. Estas pérdidas de colmenas entran dentro del rango reportado para nuestro país, entre un 20 y un 30% de las colmenas. Este 30% de colmenas fue sustituido para empezar el 2020 y a julio tenemos casi un 6% de pérdidas de colmenas y es casi lo mismo que había julio del año pasado. Perdón. En cuanto a la producción de este apiario, las colmenas produjeron un promedio de 26 kilos por colmena. Y hubo casi un tercio de las colmenas que produjeron más de 30 kilos, ¿sí? con la vedette de 47 kilos y una colmena, para matar la reina. Y en cuanto a producción de material vivo, en este apiario sacamos más o menos 18 núcleos, salieron 36 marcos con cría buenos. Nosotros los hacemos con 2 marcos
por núcleo. Bueno, de abejas no fue suficiente para cubrir estos 18 núcleos, pero complementamos con otra, pero más o menos para que se hagan una idea, fue unos casi 4 kilos 5 kilos más bien de abejas, y unos 19 marcos con alimentos para esos núcleos. ¿Sí? Ese fue el rendimiento en cuanto a material vivo del apiario. Entonces, teniendo en cuenta todos los resultados que fuimos obteniendo en los distintos ensayos y la experiencia de este seguimiento que lo vamos a continuar, podemos plantear que existen algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de usar el ácido oxálico. No se trata de un producto químico y como vimos no siempre podemos esperar que las colmenas queden totalmente limpias de varroa. Entonces, la primera recomendación es que es necesario planificar una estrategia anual para tratar las colmenas y que esa estrategia tiene que responder a la dinámica de la colmena a lo largo del año, ¿sí? Esto que yo les planteé puede ser utilizado como un modelo para que ustedes ajusten sus tratamientos de acuerdo a la dinámica colonial de sus colmenas. Algunos puntos a tener en cuenta son las entradas de néctar, los crecimientos poblacionales y las épocas en que las colmenas están estabilizadas, ¿sí? Nosotros vimos que en enero las colmenas estaban muy grandes y la eficacia fue buena. En otoño temprano la eficacia también fue buena y las colmenas estaban disminuyendo, pero fue aún mejor cuando las colmenas estaban chiquitas y estabilizadas. Y en los momentos en los que se da un crecimiento poblacional y una gran entrada de néctar, no podemos esperar que los tratamientos hagan de maravilla, sino más que nada estabilizar los niveles de varroa. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es, de acuerdo a su zona, cuáles son los momentos en los que varroa genera más daño. A priori en esta zona yo creo que el tratamiento de marzo no puede faltar. Quizás se puede jugar un poco con un tratamiento fines de diciembre, enero y tratar de retrasar un poco más ese tratamiento de marzo para llegar a colmenas un poco más chicas. Pero ese tratamiento de marzo, principios de abril como mucho, creo que tiene que existir. La segunda es maximizar el contacto de la tira con el nido y aspirar, digamos, a curar con el mínimo de cría operculada, ¿sí? Hay que aplicar en momentos oportunos. El ácido oxálico en los núcleos, hay un momento de interrupción de cría, en el día 19-20. Ese es un momento muy oportuno para controlar varroa. Y en aquellos lugares donde se dé un corte de postura, también es bien oportuno. Ya es difícil encontrar esos momentos hoy en día, pero si existen es un momento bastante oportuno. Como les decía, no es esperable que en colmenas en crecimiento con gran entrada de néctar haya una gran eficacia. Aplicación durante el momento ahora de máxima floración de la colza, no podemos esperar una gran eficacia. Tampoco podemos esperar una gran eficacia durante la zafra del eucaliptus, por ejemplo. ¿Dónde colocar las tiras? Bueno, sobre el nido, y para esto implica que hay que sacar los marcos y ver dónde está la cría, ¿sí? Hay que sacar el segundo marco, ver si está la cría, corrernos el tercero y ahí comenzar hasta el octavo, sacar ese cuadro si tiene cría, si no tiene, movernos al anterior y a partir de ahí colocar la cría, las tiras sobre el nido de cría, ¿sí? Implica más tiempo de colocación, pero asegura de una forma u otra que se maximice la eficacia. Y no importa que queden dos tiras en una misma calle, hemos visto que no pasa nada con la colmena, es capaz que desprolijo a la vista, pero las ovejas no se van a enojar, así que bueno. Y lo otro sobre los cabezales, sí vimos que hay una eficacia que es respetable, y es una opción a explorar, quizás principalmente en primavera, que es cuando la colmena está en pleno crecimiento y que quizás estamos más reacios a perder esa superficie del panal, digamos. Nosotros la evaluación la hicimos en otoño, sería interesante también explorarlo esto en primavera.
Hay que tener en cuenta los corrimientos en el nido de cría. Es muy común encontrar que el nido se desplace y estas tiras nunca van a ser eficaces, nunca van a tener efecto. Entonces, en todo tratamiento con oxálico hay que visitar el apiario 15-20 días para correr. En otoño, cuando el nido se está reduciendo, seguro a los 15 días ya va a haber una tira que queda por fuera y si no la ajustamos estamos subdosificando y la eficacia va a ser menor. Lo mismo cuando la colmena está en crecimiento. Nosotros vimos que reforzar ese tratamiento, teniendo en cuenta el roído, tiene un efecto muy positivo en controlar el ácaro. Entonces, el uso del oxálico implica menos visitas, pero tampoco nos tenemos que descansar. No es aplicar la tira e irnos tranquilos en nuestra casa. Hay que volver entre el día 10 y 20 como máximo para corregir la posición de las tiras. ¿Qué colmenas muestrear? Bueno, porque el tercer punto, implica justamente muestreos y quizás es reiterativo, pero es una herramienta de control y es un insumo que tenemos para la toma de decisiones. El muestreo por el método del frasco tiene su sesgo, no es el mejor, pero es la herramienta más fácil y en comparación segura que tenemos a nivel productivo. Entonces hay que muestrear el 10% de las colmenas del apiario y al menos 5, o sea, si tiene un apiario de 20 o 30 colmenas, el 10% son 2 o 3 colmenas, pero se recomienda que sean 5 colmenas por apiario como mínimo y siempre las mismas. Y le pueden hacer un dibujo, ponerle un número, una piedra arriba o lo que quieran, pero hay que muestrear. Y la fundamentación de eso, ¿sí? Fíjense que este es el apiario que hacemos el seguimiento de oxálico y tenemos colmenas que tienen un 10%, un 9%, otras que tienen niveles intermedios de Varroa de un 3, un 4% y otras que tienen niveles muy bajos, de menores al 1%. Eso en el mismo momento de muestreo. Entonces, si no muestreamos las mismas colmenas, los datos pre y post tratamiento van a ser distintos y no van a ser comparables, digamos. Además, fíjense que si tenemos un producto con una eficacia del 90% y la cantidad de Varroa inicial es de 3.000 en una colmena, mientras que en otra es de 300, va a quedar un 10% de Varroa dentro de la colmena. Y la Varroa remanente en las colmenas que tienen un alto porcentaje de infección van a ser mucho más que las Varroas remanentes que queden en las que tienen bajo nivel de infección. Y en el próximo ciclo, cuando empiece a crecer la colmena, el pool de Varroa que va a tener estas colmenas van a ser mucho mayores, ¿sí? ¿Qué colmenas muestrear? A ver, acá. ¿Cuándo muestrear? Antes y después de la aplicación de los tratamientos, seguro. Eso es la herramienta que tenemos, digamos, para controlar justamente qué tal anduvo los tratamientos. A principios de primavera, que coincide, digamos, con un tratamiento de estabilización, si ese es lo que eligen. En verano, luego de la primera cosecha, y en otoño, luego de la última cosecha, y coincidiendo entonces con el tratamiento de otoño más tradicional, digamos. ¿Y cómo muestrear? Bueno, muchos de ustedes saben que la técnica es sacar cuadros con cría y pasar el frasco en la vertical hacia abajo. Las abejas van cayendo y hay que hacerlo de 3 puntos distintos del nido de cría. Esto es muy importante. Fíjense que el comportamiento reproductivo de Varroa es ingresar a una celda y cuando emerge tiende a infectar las celdas que están alrededor, digamos, donde emergieron. Entonces, si uno muestrea solamente en este sitio, hay mucha chance de muestrear muchas Varroas, mientras que si muestrea de sitios donde no son sitios de reproducción foco de la Varroa, seguramente los niveles de infestación sean bajos. Entonces, hay que sacar al menos 3 marcos del nido y muestrear de esos 3 como forma de tener un nivel más representativo de la colmena. ¿Y cuántas abejas? Entre 200 y 300, cuanto más cerca de las 300 y 400 mejor. Este método tiene su sesgo. Niveles de infestación bajos, hay más chances de no colectar las Varroas y entonces que no sea representativo de la colmena. Y por lo tanto, bueno, cuantas más abejas, mejor.
Luego es muy sencillo el conteo, seguro muchos de ustedes saben, hay que contar la cantidad de ácaros y la cantidad de abejas que quedan en el frasco y luego calcular el porcentaje de infestación. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, en cuanto a las perspectivas vinculadas a la investigación con oxálico acá en el país, tenemos distintos escenarios. La mayoría de las evaluaciones se han hecho aquí en la zona más conflictiva, donde existe un mayor número de colmenas y por lo tanto los resultados son bastante extrapolables en esta zona, pero no tenemos que olvidarnos que hay escenarios diferentes, hay abejas genéticamente diferentes, aparentemente también varroas genéticamente diferentes y por lo tanto en esta parte del país creo que sería relevante evaluar la eficacia del producto y la posibilidad de que hayan efectos adversos en las abejas. En cuanto a esta zona, digamos, del país, donde ya tenemos como el camino un poco más allanado, algo bien básico, importante y difícil de determinar son los umbrales de daño económico, ¿sí? Aquellos niveles de infestación con varroa que generan un daño económico, una pérdida de productividad al apicultor. Y otro aspecto que considero yo bastante relevante es buscar aquel menor número de aplicaciones anuales que aseguren no alcanzar un umbral de daño económico, ¿sí? Es muy difícil que varroa genere resistencia genética al oxálico, pero la aplicación continua del ácido oxálico puede llevar a que varroa genere resistencia comportamental, y esto es que elija, por ejemplo, reproducirse en celdas y estar menos tiempo de enforesis, que es donde el tratamiento es eficaz, para reproducirse. Eso generaría más daño, aumentaría los niveles y es un tipo de resistencia a tener en cuenta. Entonces yo creo que en esta zona del país el camino va justamente por eso, estos dos caminos pueden ir de la mano en un mismo ensayo, pero creo que habría que apuntar por ahí. Y bueno, para ir terminando, quería agradecerles al equipo acá de trabajo de INIA que hace posible, digamos, toda la parte experimental y el equipo de comunicación, y también a los productores y allegados, digamos, que han contribuido a la realización de estos ensayos y a la discusión de los mismos. Muchas gracias, Belén. Te hicimos hablar bastante. Sí. La verdad que una excelente presentación. Creo que recorrimos todos los ensayos que se han venido realizando. Y bueno, tenemos algunas preguntas que ya fueron llegando, Belén, capaz que te las transmito. Ya tenemos conectados a quienes van a acompañarnos en la mesa redonda, pero primero te transmito algunas preguntas, sobre todo aclaratorias, y después ya damos paso a la mesa redonda. Les reitero que tienen el celular que están viendo en pantalla, que es el 091-515-205, para hacernos llegar alguna otra pregunta que quieran compartir con nosotros, inquietudes, sugerencias a través de lo que Belén ya les presentó. Una primera pregunta, Belén, tiene que ver con el último ensayo que presentaste, donde decías que hubo casi un 29% de pérdidas. Y la pregunta es si considerás que ese 29% corresponde exclusivamente a varroa o hay alguna otra causa que puede corresponder a ese 29% de pérdidas. Es difícil asociarlo a una causa, ¿no? A nivel de campo, cuando no tenemos las variables controladas. A priori no hay otros apiarios en la zona, no observamos intoxicación, que ese podría ser uno de los caminos. No puedo asociarlo directamente a varroa, eso es un caso de estudio, ya les digo, no tenemos condiciones controladas, pero no hay ninguna otra variable asociada a las pérdidas de colmenas que nos hayan, digamos, roto la vista. Claro. Así que bueno, eso puede ser por varroa
o puede ser por un conjunto, digamos, de Varroa, en realidad tenemos un escenario bien particular a nivel de país, de desnutrición, de efecto de cambio climático, todo eso, digamos, es un mix que atenta a las pérdidas de colmenas. Entonces, no se lo puede asociar directamente a Varroa, pero tampoco a nada más en particular, digamos. Claro, bárbaro. Y la otra pregunta o el otro grupo de preguntas viene por el lado de lo que creo que bien resumiste al final, o sea que el momento de control debería estar de acuerdo a la dinámica poblacional. Esa es una pregunta que justamente decía si el momento de control no debería estar asociado a la dinámica poblacional y que esa dinámica es bastante heterogénea dependiendo de la zona. Tal cual. Entonces lo explicaste bien ahí, que el este tiene una dinámica distinta. Sí. El norte otra. Ese grupo venía por ahí, no sé si querés ampliar un poquito en ese sentido, resumir de vuelta eso. Sí, me parece que entender, es algo muy difícil, ¿no? Estamos, además, en general no hay 2 años iguales y el cambio en el uso de suelo afecta muchísimo las dinámicas poblacionales. En esta zona la colza ha sido todo un desafío en cuanto al manejo, y también los controles de Varroa tienen que ser ajustados en función de la colza y de cualquier otro cultivo, digamos, que surja. Es un desafío para el productor, ¿no? Tiene que estar atento a los cambios ambientales y hacer esa lectura en sus colmenas. No es fácil, no. Acá no es ninguna receta ni nada, es como hay que ir ajustando según la zona. Hay zonas acá en el país que se dan como microclimas particulares. Les decía, el corte de postura, hay zonas en que ya casi no existe, entonces es difícil encontrar ese momento. Yo apuntaría a eso. A veces dicen, bueno, cuando las colmenas están muy grandes, el producto es eficaz. No, vimos que el producto con colmenas muy grandes, en la época de mayor temperatura, que es enero, funcionó muy bien. También funcionó muy bien en pleno junio, que las colmenas están muy chicas y con muy bajas temperaturas. Entonces, eso, entender las dinámicas poblacionales, yo creo que es clave para encontrar, darle en la tecla, digamos. Y justamente esa pregunta viene, decías de la dinámica, mencionaste, por ejemplo, momento de entrada de néctar, colmenas que están estabilizadas. ¿Alguno de esos momentos podría ser digamos, la señal más clara de empezar el tratamiento, o es en general ir siguiendo la dinámica poblacional? Sí, yo creo que eso, que hay que observar, y donde vimos mayores eficacias fue ahí, cuando las colmenas cuando no están en crecimiento, cuando se están achicando hay que ajustar la posición de las tiras para mejorar. También cuando están en crecimiento, seguramente lo que sucede es que nosotros ponemos dos tiras o 3 tiras de acuerdo a la cantidad de abejas, y como crece tan exponencialmente, a los 20 días ya la colmena creció muchísimo, y las 3 tiras es muy poca dosis para el crecimiento que tuvo la colmena. Correcto. Bárbaro. Entonces hay que tratar de buscar evitar esos, digamos, momentos. Mientras te transmito alguna otra pregunta, capaz que le pedimos a quienes van a estar en la mesa redonda que ya si quieren ir conectando sus cámaras, así transmitimos alguna otra y comenzamos con ello. Pero otra pregunta dice que viendo que se precisan varios tratamientos en la zafra, si eso podría ser de alguna forma explicar cierta resistencia de la Varroa al ácido oxálico. Yo era lo que les decía, ¿no? Hay un estudio bien interesante que se hizo en Argentina, que siguieron un apiario, creo que 8 años, sí, capaz que me equivoco, pero tratado con ácido oxálico, y uno que no había recibido, y no llegaron a ver resistencia genética, digamos, el oxálico funcionó bien. Con el tiempo se podría llegar a desarrollar una resistencia comportamental, pero en el caso de tener que realizar varios tratamientos en la zafra, es muy difícil decidir cuándo aplicar cuando no sabemos cuál es el nivel que no me genera daño. Entonces uno trata de aplicar de forma de que no se disparen demasiado, pero no sabemos cuánto es demasiado. Entonces
en época de zafra, la colmena está creciendo, era lo que veíamos. Seguramente el tratamiento no funcione muy bien, estabilice los niveles, pero no los deje en cero. Entonces, quizás la clave es buscar los momentos de zafra que la colmena se estabilice, que es donde vimos que funciona bien. Si es necesario aplicar un tratamiento en primavera, hacerlo como forma de evitar que se disparen. Y bueno, y en cuanto a zafra, es eso lo que podemos esperar. Después creo que hay que darle en la tecla en cuando es el momento más oportuno, digamos. Bárbaro, bárbaro. Una última pregunta, Belén, dice si han evaluado mortandad de abejas por ácido oxálico, por el efecto del ácido oxálico. Sí, en todos estos ensayos utilizaron trampas de piquera, se colocan en la entrada de la piquera y se va a contabilizar la cantidad de abejas muertas en esas trampas del grupo control y de las colmenas tratadas. No vimos en ninguno de los casos diferencias entre grupos, o sea, mortalidad de abejas, y tampoco vimos diferencias, como les mostraba, en la población, en los post-tratamientos entre los distintos grupos. Existe evidencia, el ácido oxálico en Europa se trabajó mucho pero en forma de goteo, y allí hicieron comparaciones en distintos lugares de Europa y vieron que una misma concentración en algunas zonas de Europa sí generaba mortalidad de abejas, y atendiendo a la diversidad genética que tenemos acá en el país, es una variable que no se puede descartar, pero hace falta estudiarlo en detalle. En estas evaluaciones, ya te digo, nunca observamos diferencias entre grupos en la mortalidad de abejas, ni tampoco en los parámetros poblacionales. Te agradezco, bárbaro, Belén. Siendo que no tenemos más preguntas que hayan llegado hasta este momento, creo que le damos la bienvenida a quienes nos van a acompañar en la mesa redonda para algún intercambio adicional, algún aporte adicional. Los voy presentando. Ya los tenemos en pantalla. Ustedes tienen a Santiago Schneider, que es apicultor. Bienvenido, Santiago. Te damos la buenas noches, buenas tardes. Ya si querés podés prender tu micrófono, así vamos interactuando. También nos acompaña, creo que queda abajo en la imagen, el ingeniero agrónomo Jorge Harriet, conocido también, ex integrante de DILAVE. Y nos acompaña también arriba en la pantalla, seguramente eso no tiene movimiento para todos, pero arriba el licenciado Ciro Invernici. Ciro, buenas noches también, buenas tardes para ti, que es investigador de la Facultad de Ciencias. Así que bueno, quedan todos compartiendo la mesa a distancia. Espero que no hayan tenido muchos problemas de conexión. Bienvenidos y comenzamos una mesa redonda, intercambio. Capaz que, Ciro, te doy primero la palabra a vos, que también has trabajado en estos temas y capaz que tenés algún comentario adicional o sugerencias. Bienvenido. Sí, buenas tardes, buenas noches. Preciosa presentación, Belén. Con muchas puntas quedamos pensando en un montón de temas. Y a mí me gustaría empezar un poco historiando el tema de la varroa, el control de la varroa. Yo recuerdo que hace 25 o 30 años, buena parte de los apicultores del país no curaban las colmenas, el que la curaba con fluvalinato. Al final de los 90, varroa empieza a ser un problema importante y ahí empiezan a aparecer algunos productos, como las famosas tablitas, ¿no?, embebidas en alguna caricida, y bueno, y empezaron luego a aparecer otras moléculas como las que tú mencionaste, Cumafos, Lumetrina y Amitraz. Y durante todo ese periodo, Cumafos y fluvalinato tuvieron problemas. Fluvalinato ya no está más, ya no se usa más. Cumafos tampoco. Y durante todo ese periodo siempre se habló de los ácidos orgánicos, y si los miraba, el apicultor los miraba de reojo, era complicado. No eran eficaces, eran complicados de aplicar, requerían ir varias veces. Y es sorprendente cómo un avance tecnológico, es decir, usar el ácido oxálico junto con la glicerina permitía una liberación lenta y vino a cambiar absolutamente todo, al grado tal que hoy en el país está muy extendido el uso de esta formulación, ¿no?, de ácido oxálico con glicerina embebido en cartón.
Y por suerte tenemos, aparte de un producto argentino, ya tenemos una empresa nacional que lo está produciendo. Yo creo que el ácido oxálico, y una cosa que yo quiero destacar, en esta formulación vino para quedarse. Lo vamos a tener un buen tiempo. Por varias razones. Primero porque los resultados que tú mostraste muestran que es eficiente, una eficiencia variable, pero es eficiente. Y a diferencia de un sintético, cuando un sintético tira el 80% de la barroa, nos preocupa el 20% que quedó. En cambio, si el ácido oxálico tira el 80% de la barroa, ese 20% se escapó por algún motivo, pero no estamos pensando en resistencia, no preocupa tanto. Porque escapar el ácido oxálico es como escapar que una barroa escape un martillazo. La posibilidad de resistencia, es lo último que te había comentado, es muy difícil. Así que creo que tenemos un producto que se está usando de amplia aceptación, y creo que lo que hay que hacer es ajustes. Esos son los trabajos que hay que hacer en el futuro. Tus aportes, lo que has hecho hoy, son muy importantes, y de todo, yo estuve mirando tus presentaciones, quizá el que más preocupa, tú mostraste una gráfica como las abejas pueden roer las tiras, y la eficacia puede bajar hasta un 40 o 50% cuando hay ruido. Creo que es uno de los aspectos que hay que atender. Muchas gracias, Ciro, por los comentarios. Belén, ¿algún comentario a lo que dijo Ciro? No. Bueno. Dejarme al final. Lo dejamos para el final. Ya integramos al ingeniero Federico Coll. Federico, buenas noches también para ti. Estabas intentando ingresar, así que te damos la bienvenida. Federico también es apicultor, asesor, y además integra el Consejo Asesor Regional de Iña La Estanzuela. Así que la bienvenida para ti también. Capaz que en este caso ahora le damos la palabra a Jorge Harriet. Jorge, buenas noches. ¿Algún comentario, sugerencia? Belén, Bien, buenas noches a todos. Agradecerte, Belén, la presentación. Creo que hiciste un magnífico resumen. Buenas noches. Así que damos la bienvenida. Federico también es de todos los resultados, y creo que hay un montón de cosas para discutir, pero bueno, la verdad que hoy sabemos un montón de cosas que capaz que hace 2 o 3 años no las sabíamos o no las entendíamos. De todo lo que hay para analizar o para discutir o para conversar, yo me centraría en cómo el apicultor tiene que ir, o tenemos que ir adaptándonos y cambiando nuestras cabezas, que es lo más difícil de cambiar, para entender este sistema, ¿no? Hasta hace poco tiempo el paradigma era un buen tratamiento otoñal y después un tratamiento de primavera, que a veces se nos iba hasta el verano, para atajar los porcentajes de barroa que se nos iban en la temporada. Y hoy ese paradigma ya como que lo tenemos que ir dejando. Creo que tus datos, los datos que tú mostraste, nos ayudan a que cada uno busque su propio paradigma, de acuerdo a cómo están sus colmenas, a su zona, a las reservas invernales, al desarrollo de primavera y bueno, todos los parámetros que inciden, ¿no? Y creo que quizá el paradigma, por tratar de globalizar o de buscar un elemento ahí medio general del oxálico, es que funciona muy bien cuanto menos cría operculada hay, ¿no? Y que tenemos que llegar a ese momento con porcentajes, o sea, con colmenas viables, sanas, fuertes, y probablemente ese tratamiento de verano pueda ser el antecesor del tratamiento de otoño tardío, invierno, que es cuanto menos cría tiene y cuanto debemos esperar mayor eficacia, ¿no? Creo que ese cambio de paradigma
me voy a quedar por acá en esta etapa. Creo que es lo importante, que ojalá tengamos la flexibilidad los apicultores de poder entender cuáles son los mejores momentos. Por supuesto que hay una serie de elementos satélite importantes, como es el monitoreo para ir entendiendo cómo va la barroa, el tema del roído, que nos va a estar condicionando el éxito del tratamiento, y la cantidad de cría, que creo que son los elementos más importantes. Dejo por acá y en otra vuelta continúo con otra cosa. Claro, cómo no. Gracias, Jorge. Belén, ¿algún comentario? No, coincido bastante con Jorge. Creo que es un desafío para el productor encontrar esos momentos claves, y a veces no es fácil, justamente decir, bueno, trato de cuándo aplico, ¿no? Bueno, en tal momentos en que teóricamente podría obtener una mejor eficacia, pero me la juego a cuánto tiempo espero al siguiente tratamiento. No sé, ahora por ejemplo, en ese caso de estudio que les mostraba, que aplicamos en junio y esperaríamos que los niveles bajen, y ahora el desafío es, bueno, aplico en primavera o me la juego a tirar un poquito más y hacer solo una aplicación después ya a mediados de diciembre, fines de diciembre, que es esperable que ahí funcione mucho mejor que la de septiembre, pero capaz que llegan muy altas a ese momento para aplicar. O sea, no es fácil, creo que es un proceso y que involucra eso. Bárbaro. Y mira, y justamente con eso llega una pregunta que dice si con efectos más tardíos, casi en verano, si vieron efecto del ácido oxálico en control. Sí. El primer ensayo que les mostraba se había aplicado alrededor del 10 de enero y la eficacia fue excelente. Perfecto. Ahí ya las colmenas estaban muy grandes, pero funcionó bien. Funcionó bien. Bárbaro. Santiago Schneider, buenas tardes para ti. Capaz que ahora es un lindo momento para tener la visión de un apicultor. En tu caso, ¿cómo viste los resultados? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, colegas? Un gusto poder participar. Agradezco a Belén la oportunidad y ponderar también el trabajo de ella y el grupo técnico. Es sumamente interesante poder tener estos resultados, digamos que de alguna forma lo estuve haciendo un poco a mano todos estos años, o sea, durante 3 años. Tengo mis conclusiones, pero totalmente acotadas a los recursos propios. Y bueno, coincido mucho en la mayoría de los conceptos que se han manejado. Creo que es bastante complejo todo poder establecer, digamos, fechas, porque hay una gran variabilidad, es multifactorial la cosa. Es decir, los picos poblacionales, todo eso, son muy variables según el año y según las zonas de nuestro país, a pesar de no ser muy grande. En general no se mencionó mucho el eucalipto, pero el eucalipto tiene también una gran importancia en todo este esquema de cura, ¿no? Mi experiencia es que prácticamente es imposible lograr un equilibrio con el ácaro si no se hacen 3 curas al año. El momento de cada una de ellas depende justamente de todos estos factores que han ido mencionando. Así que bueno, yo trabajé durante 3 años con ensayos propios, en un momento tratando de ver entre el producto original que tuvimos acá disponible, que es el Aluen Cap, comparándolo con algunos caseros, digamos, que es bastante típico. Eso surgió bastante rápido para abaratar. En un momento yo ingresé a un grupo de apicultores que lo hacían, y entonces a partir de eso empecé a medir un poco entre el producto genuino, digamos, el original con estas nuevas, con estos caseros que, bueno, ahí hice una evaluación. Digamos, si en algún momento quieren les doy un poco de resultado, pero está bastante claro que no fue el mismo con aquel producto de Pampero, digamos, que es el que vino al Uruguay, digamos, en un principio. No he hecho otra prueba con productos, por ejemplo, que ahora ya están establecidos, registrados, ¿no?
digamos, dentro del país. Pero había un 10 o 15% de diferencia entre el original y en algunas charlas con la gente que los produjo, que digamos la cooperativa, y eso un poco para Belén, o sea, hay algo que lo hace más estable el producto aparentemente. Durante un periodo relativo, estamos hablando 30, 40 días, el resultado era mejor, siempre mejor con este producto en Argentina. Yo consulté a ciertas fuentes y tenían, a ver, ellos tienen una razón, pero no pude obtener exactamente cómo logran que ese producto sea más eficaz. Pero bueno, no conozco los nuevos productos sé que están registrados ahora. Tendría mucho más para contarles, o sea, tengo una cantidad de resultados, son bastante coincidentes con lo que se estaba estableciendo, lo que digamos, lo que yo encuentro complejo es, cuando hablamos de dinámica poblacional, lo que encuentro complejo es establecer cuál es el momento exacto, porque todos tenemos, por ejemplo, ahora un tema de la colza, que hace que la colmena dispare rápidamente, que tengamos esa gran cantidad de cría que mencionaba Jorge justamente hoy, que es el problema si después curamos, cuando ya está, en este momento hay entre 10, 14 marcos de cría ya operculada. Las mediciones actuales que estoy haciendo me dan muchas colmenas con un 6% ya de barro, habiendo estado en el eucaliptus y la cura se había realizado el 15 de abril. O sea, ya rápidamente esas colmenas que progresan empiezan a establecer una cantidad de barro que ya es un problema. Pero a su vez podemos tener después otro pico que no se mencionó mucho acá, otro problema cuando hay sojas que son aptas para las abejas. La soja produce un efecto enorme en la colmena, en pleno verano, desarrollo exponencial de cría, muy parecido a lo que pasa con la colza. Entonces ahí tenemos otro que realmente es a principios de enero, por lo menos en el litoral. Entonces ahí tenemos otra vez un crecimiento de la cría muy grande. Entonces curamos antes o esperamos hasta para poder, porque el tema es que después vamos a tener que mover el eucalipto en muchos casos, ¿no? Entonces a mí el que más resultado me daba es la cura fin de enero, no a principio. Y porque esa me permitía llegar hasta más o menos mediados de abril sin un problema serio. Entonces, menciono todos estos casos porque realmente es muy variable y uno tiene que ir viendo, digamos, sus abejas dónde las tiene. No puede hacer, primero de todo, que en Uruguay se muestrea muy poco, que es un gran problema, siempre lo está. Y yo creo que si preguntamos, una gran mayoría no lo hace. Si no muestreamos, estamos totalmente liquidados en cuanto a poder acumular experiencia y ir viendo, porque esta dinámica es bastante variable también entre años, por distintas situaciones. Pero bueno, en general un poco eso lo que les puedo comentar al principio y después podemos ir extendiéndonos en otros factores. Excelente, muchas gracias Santiago y creo que aporta la primera pregunta que hacíamos, esto que tiene que ver con la dinámica poblacional, y va quedando claro que bueno, que las dinámicas son distintas, las zonas son distintas, los momentos son distintos y que creo que hay que estar muy atento a eso. Federico, buenas noches para ti. Buenas noches para todos. Te damos la palabra. Bueno, buenas noches y un gusto participar de la mesa. Bueno, primero felicitar a Belén por la presentación. Lo otro que a mí me gustaría es resaltar, digamos, de la necesidad de que tiene el sector de este tipo de investigaciones que aporten informaciones objetivas, de investigación obviamente hecha con la necesidad y el nivel que necesita y independiente, que muchas cosas nos está faltando. Por suerte hoy llegó, o por lo menos hay un avance en lo que hace el ácido oxálico. Es un claro ejemplo de un producto que entró, que se masificó su uso sin mucha información nacional, se hizo algunos trabajos que quizás no se difundieron mucho, y después empezó a haber una serie de problemas, y es muy común encontrar productores que, me animaría a decir que en los últimos años han vuelto a incorporar el uso de tiras de sintéticas porque empieza a haber falla o no tiene los resultados esperados de eficacia. Y bueno, yo creo que estos trabajos aportan información de ese tipo, justamente mostrando de que si bien es un gran producto y que tiene muchas bondades, en determinadas condiciones su eficacia no es tan alta, y eso puede hacer que si los niveles de varroa se nos dispararon, por ahí
hicimos un tratamiento en enero o en la primavera, tuvimos una eficacia de un 70%, quizás las colmenas que tenían bajos niveles fue suficiente para contenerla, pero quizás en otro grupo de colmenas no. Y bueno, por ahí nos encontramos que en marzo teníamos niveles muy altos y los productores, bueno, por ahí se asustaban y tenían que recurrir a otro uso del producto. Creo que esta información, estos resultados aportan bastante información sobre eso. Es un gran producto, pero no podemos pensar que ese producto milagroso que fueron en su momento los sintéticos, que teníamos eficacias del 90 y pico% en cualquier situación. Seguramente esos productos no vuelvan a aparecer. Y entonces implica, digamos, hacer un uso más, o sea, primero, como decían, conocer bien las dinámicas poblacionales de cada zona, y bueno, y que hay que hacer un uso seguramente más frecuente que lo que hicimos en el pasado, que es la gran ventaja de este producto, que nos permite usarlo en toda la época del año. Y en particular yo, lo personal, ya hace varios años que lo venimos usando, y hace un par de años encontrábamos que por ahí veníamos haciendo 3 tratamientos, primavera, que era un tratamiento con refuerzo, digamos, por esa evolución de ese crecimiento, como decía Belén, que tiene la colmena. Entonces la dosis queda un poco justa, o sea, queda subdosificada y se volvía a dosificar a los 15 o 20 días. El tratamiento de verano y el tratamiento de otoño. Pero nos estábamos encontrando que por ahí en otoño encontrábamos algunas colmenas que ya tenían daño, algún nivel de daño en las colmenas. Y bueno, y hace 2 años que incluimos el tratamiento de invierno, de julio, que creo que sin duda es el tratamiento quizás más eficaz, porque es un tratamiento de una o dos tiras, y es donde por ahí logramos llevar a los niveles de varroa a los niveles más bajos. Y ahí yo creo que hay un cambio importante. Cuando uno parte de una colmena en primavera con niveles, no digamos 0 porque no existe, pero niveles realmente muy bajos, ahí se hace mucho más, o es más fácil controlar las poblaciones, que no se nos disparen y a tener problemas. Yo creo que, y bueno, y eso también se ha sumado que en la zona nuestra y en buena parte del país, la inclusión de la canola como cultivo, obviamente que ha aumentado el área, digamos, de que sea los meses donde hay cría, la multiplicación de las abejas, por lo tanto la multiplicación también de las barroas, y ha complejizado también, obviamente, el control de barroa. Y bueno, yo creo que bueno, un poco ese comentario quería hacer ahora. Muchas gracias, Federico. Belén. No, me quedé pensando un poco en lo que había mencionado Santiago de la soja. Acá, por esta zona, ese crecimiento asociado a la soja lo vemos más hacia febrero, digamos, y por eso creo yo que el tratamiento de enero funciona bien y es bien atendible esto que mencionaba él de tener que ajustar. Además, tengamos en cuenta que hay muchos productores que son transhumantes y entonces el esquema de manejo no va a ser el mismo para todos los apiarios, ¿no? Y es algo, es como una dificultad más, digamos, a la hora de planificar. Eso. Bárbaro. ¿Algún otro comentario de parte de ustedes? Quizás Bueno, estaría... Perdón. Adelante, Jorge. No, adelante, Belén. No, que a mí me interesa quizás conocer un poco cómo ven ustedes a futuro, digamos, esto de control de varroa, ¿no? Yo creo que el ácido oxálico, bueno, con el tiempo se han logrado responder unas cuantas preguntas, pero nada, creo que no deberíamos quedarnos con eso y me gustaría saber su visión, sus perspectivas a futuro también. No, yo iba a comentar que la importancia de esta herramienta radica en varias cosas. Una de ellas es esta libertad que nos estamos teniendo de hablar de tratamientos de verano, que antes con los productos sintéticos sabemos que se hacía, pero no sabíamos que no era una buena práctica, ¿no? Justamente el ácido oxálico,
da una posibilidad de trabajar prácticamente todo el año, de repetir el tratamiento. O sea, es una herramienta mucho más flexible y adaptable a todos los esquemas de trabajo, ¿no? Desde el apicultor que tiene las colmenas quietas todo el año, que probablemente pueda sortear el año con 2 tratamientos, hasta aquel que tiene que hacer 3 y hasta 4 tratamientos porque salta de un flujo, como decía Santiago, el tema, y Federico, de la colza, y después el eucaliptus, y después las colmenas se quedan quietas, después arrancan de golpe. Bueno, justamente todos estos datos nos dan elementos para poder definir, más el muestreo, por supuesto, cómo viene la dinámica del parásito para definir los tratamientos, ¿no? Y el tratamiento con refuerzo, y por el roído, y porque la colmena se desarrolla y sabemos que la eficacia baja. En fin, lo mejor que podemos hacer es entender cómo funciona esto, ¿no? Yo creo que entre las tantas ventajas que tiene el oxálico, hasta me animo a decir que es un buen producto hasta para preservar el uso de sintéticos en el futuro, porque de apenas 4 moléculas que han habido en el mundo, 2 ya están inhabilitadas hace años, las otras 2 están cuestionadas, en algunos lugares ya ni se usan. Y bien, el uso del oxálico preserva esos productos para situaciones críticas o para el futuro, bueno, poder tener o seguir con un esquema de trabajo de pronto un sintético en un momento adecuado y el resto oxálico. Yo creo que ojalá aparezca otro producto que sabemos que se están probando, ¿no? Porque todo el oxálico es el acaricida, pero se ve viabilizada su acción por vía de la glicerina, ¿no? Entonces ya hay gente que está trabajando, probando otras moléculas con glicerina, a ver si tiene el mismo efecto. En fin, ojalá el futuro apunte a que además del oxálico tengamos algún otro producto que tenga las ventajas del oxálico y de esa manera poder preservar los productos. Yo me acuerdo hace 10 años, el terror era que habían 2 productos rengos y que no se veía otra posibilidad en el horizonte de que aparecieran nada, porque los laboratorios te decían, no estamos estudiando nada porque no hay moléculas de productos. Entonces, lo que veíamos era un túnel oscuro, y ahora, bueno, creo que estamos manejando el problema con una muy buena gestión. Era eso, gracias. Muchas gracias, Jorge. Mientras le doy la presentación, ahora la palabra para ir rotando un poco, me acaba de llegar una pregunta que capaz que todos pueden participar, que en realidad tiene que ver con la preparación del ácido oxálico en forma casera. Y la pregunta es, ¿qué tan seguro es la preparación del ácido oxálico en forma casera? Y hablan de calentarlo, o sea, dice a más de 60 grados se transformaría en ácido fórnico, por lo que entienden, y si eso es peligroso, entienden que sí. No sé si hay algún comentario, Belén. El ácido fórmico es uno de los ácidos utilizados para el control de varroa. Tengo entendido que se genera, o sea, sí se genera a altas temperaturas. Aparentemente no sería, se había planteado en algún momento que el ácido fórmico sería en realidad el que actuaría en la colmena control de varroa. Eso no me consta. Y desde el punto de vista de la preparación casera, está bien extendida, a muchos le funciona bien, pero por lo que tengo entendido hay algunos detalles, sobre todo de la matriz de los cartones que pueden variar en cuanto a su densidad. Eso podría modificar qué tanto oxálico absorbe, digamos.
y por lo tanto los productos comerciales tienen ese control de calidad que a nivel de preparación casera no existe. Entonces, o sea, no pongo en duda que los caseros funcionen muy bien. Sí me consta que un producto comercial da ciertas garantías que a veces nos deja un poco más tranquilos. Como bien decía Santiago, ¿no? Esa diferencia entre el comercial y los preparados que siempre estaba un poquito más arriba, Santiago. Perdón, estaba micrófono apagado. Sí, claramente pude establecer eso. Más allá de, digamos, de que obviamente sea barata, pero bueno, nosotros tenemos una tendencia siempre a inventar algo, o sea, y yo creo que justamente hay que apoyar a aquellos que hacen una inversión para producir algo mucho más establecido, más genuino. O sea, yo, por mi filosofía, creo que se puede optar cuando no hay nada para aplicar, o de repente podemos hacerlo. Pero yo particularmente solamente hice los ensayos, probé un tiempo y volví a invertir un poco más, porque los productos obviamente registrados tienen quizá un costo mayor. Pero yo los prefiero, digamos, porque creo en las bondades de un trabajo que se hace siempre alrededor del mismo. Yo quería mencionar que te debo, Belén, a ti. ¿Te acuerdas que te mencioné que una de las problemáticas que puede llegar a aparecer o que yo pude, digamos, a través de un artículo establecer de que puede haber un problema con el oxálico, con microorganismos que actúan sobre el mismo destruyendo y no permitiendo que ciertas colmenas logren esa limpieza de barroa, ¿no? Y lo que se pudo establecer justamente que está relacionado a eso. Por eso de repente aparece una piedra de colmenas que como que no les hizo ningún efecto. Yo te lo debo, o sea, lo voy a buscar porque lo tengo en una revista ese artículo y no he tenido tiempo de buscarlo exactamente para poder transmitírtelo. No sé si has podido averiguar algo al respecto, pero eso es uno de los problemas que se planteaban al respecto de tan útil la paricida. No tengo información al respecto, pero sin duda es algo a explorar. Algo que quería resaltar es que quizás un casero funcione bien, igual que un comercial, simplemente que quizás un comercial asegure cierta estabilidad, ¿no? Creo que ahí con el casero estamos más, digamos que esa variación es muy difícil de controlar, digamos. Entonces puede andar muy bien y eventualmente puede no andar tan bien. Correcto. Ciro, te veía que hacías, capaz que tenías algún comentario. Me pareció es muy difícil que un producto casero logre cierta uniformidad, que es la que representa un producto que lo hace un fabricante con todas las condiciones, digamos, y los controles de calidad. Varía el cartón, varía capaz el ácido oxálico, la mezcla con glicerina, el tiempo que se envía un cartón. Entonces no va a tener nunca un producto uniforme. Conozco dos apicultores que tuvieron una experiencia hace unos años muy mala con el oxálico por formulaciones caseras. Quedaron muy defraudados y les costó volver al oxálico. Tema importante, ¿no? Porque a veces esa formulación casera podría ser que, bueno, un poco lo que decía Harry, que se piense mal sobre una molécula que está funcionando relativamente o muy bien, ¿no? Federico. Hacer un comentario hoy, como decía, un poco en el futuro del control de barroa, digo, obviamente que es bastante difícil. A mí me da un poco de miedo, digamos, los que ya tenemos varios años, cuando solo dependemos o utilizamos una molécula para el control. En el pasado siempre nos fue muy mal, obviamente que eran otro tipo de moléculas. Esta en teoría tiene, o es bastante más complejo, que puede hacer resistencia y tiene ventaja, pero como que uno igual siempre piensa que en la medida que se pudiera incorporar alguna otra orgánica, no posible obviamente, y por ahí el timol considero que es uno de los productos que ha demostrado ser más interesante, y quizá obviamente la base de estos productos es la forma del vehículo, la forma de aplicación. Son moléculas que son eficaces, el tema es dar con la preparación, la forma de aplicarlo, pero yo creo que estaría bien interesante
pensar en rotar con algún otro producto, por ejemplo el timol en primavera, temprano, en momentos. El timol no tiene la virtud como el oxálico, que se puede usar todo el año quizás, porque depende un poco más de la temperatura y que puede tener problemas por baja o por alta, pero me parece que bueno, esa es una molécula y obviamente hay otras en estudio, pero yo no me quedaría con que esta luna de miel que dure toda la vida y que esto a la larga no nos traiga algún problema. Bueno, como parecía Santiago, mencionaba el microorganismo, bueno, tratar de buscar alguna otra alternativa para tener una rotación. Sí, capaz que da pie a que Ciro comente un poco un proyecto que inicia ahora en otoño financiado por INHA, un FPTA, son fondos para externos de INHA. Y bueno, justamente uno de esos FPTA es para el control de varroa. Ciro es el responsable y vamos a estar trabajando en conjunto, y justamente va un poco de la mano con eso de diversificar. No sé si Ciro querés comentar algo. Sí, cuando Belén vuelva a repetir esta jornada en otoño del año que viene, quizás ya podamos sumar los resultados de una evaluación de un par de aceites esenciales que en condiciones de laboratorio anduvieron muy bien. Uno de ellos se han hecho algunos experimentos a nivel de campo con resultados intermedios, pero vamos a probar con esta nueva técnica, digamos, de beberlo en glicerina, porque uno de los problemas que puede haber tenido es una liberación muy rápida. Lo puedo nombrar, son un aceite esencial de chirca y otro es de la cahuita. A nivel de laboratorio son los dos que se mostraron más como moléculas más promisorias, ¿no? Como aceite promisorio, perdón, son moléculas. Así que eso lo vamos a probar al final del próximo verano. Si la pandemia ayuda, capaz que se pueda hacer alguna jornadita de campo y verlo. Sí, y contrastándolo con oxálico, ¿no? Con oxálico, perfecto. Sí, iba a decir algo, me olvidé. Bueno, yo creo que entonces queda la palabra, como bien decía Ciro, capaz que en el otoño repetir la actividad. No, era eso. Algún resultado. No, que quiero resaltar que en realidad yo creo que se presentó una gran cantidad de información que se ha generado en el correr de 5 años. A veces es difícil llegar, digamos, a un combo de cosas que nos permitan arribar a decir, bueno, acá y acá, todo el año funciona así, digamos, ¿no? Es un proceso, pero bueno. Se va llegando. Se va. Estamos en hora de ir cerrando, así que si quieren un comentario final para ir cerrando de parte de ustedes y después damos el cierre, ¿les parece? Nadie se anima. Arrancamos en orden inverso. No, yo me quedé con una... Belén, tú manejaste en un momento que querías ver el umbral de daño varroa, porque creo que en el país todos tenemos una idea distinta de lo que es el efecto, el impacto de varroa. Yo aquí hablo como apicultor, que estoy en el centro del país, en Florida, no tengo la misma idea de varroa que tiene un productor que está ahí en Colonia. Y eso tiene que ver, me parece, con ese mapa que tú presentaste al principio. Colonia y Soriano prácticamente están totalmente pintados de amarillo, un apiario al lado de otro, y eso seguramente tenga impacto en el efecto que varroa causa en las colmenas. Un estudio de nivel de daño varroa, de daño económico, podría ser útil en distintas zonas del país. Excelente. Por decirlo de otra manera, yo un 3% de varroa que encuentro en febrero no me quita el sueño, me esperan tranquila para una cura en marzo. Perfecto. Gracias, Ciro. Santiago, un comentario final de cierre de tu parte. Creo que tenés el audio apagado, Santiago. Ahí sí. Ahí no. Algunas particularidades directamente relacionadas a manejos, digamos, que quizás puedan ser interesantes para quienes puedan acceder a esta información. Yo, por ejemplo, se hablaba del roído de las tiras, del problema. Bueno, yo creo que cuando la colmena empieza a desarrollarse rápidamente, sea por colza, por soja, por eucaliptus, en ese momento
que hay un crecimiento muy rápido, y uno aplica al producto, también es muy rápido el roído de esas tiras. O sea, en el momento que está creciendo la colmena, está como en una euforia y tiene bastante población a su vez, he notado una pérdida importante en ese sentido. Después yo noto que la colmena se deprime bastante cuando uno aplica el producto. Entonces yo generalmente elijo un poquito antes que puedan producirse esos flujos, para que la colmena, digamos, después de unos días, ella reacciona nuevamente. Pero está clarísimo que ella en un momento se frena. No sé establecer exactamente qué es lo que pasa, pero la colmena uno la nota como que se queda un poco y después ya reacciona y la cría es mucho más pareja y se notan todas las bondades que tiene el producto. Y otro relacionado a la cantidad de tiras, yo como trabajo en doble cámara y normalmente tengo colmenas bastante fuertes, digamos a partir de septiembre ahora con el tema de la colza hasta prácticamente mayo, utilizo, sobre todo cuando ya están con las salsas melarias, 6 tiras. No me es suficiente ni siquiera 4 para la excelencia que yo pretendo. Por lo tanto, lo hago una recomendación porque inclusive quienes venden el producto, y de parte de los mismos argentinos, había una recomendación de su dosificación, o sea, usar 2 tiras que era suficiente, era una especie de promoción para poder bajar un poco el costo del productor. Pero yo recomiendo ser bastante estricto en ese aspecto. O sea, por ahorrar un poquito vamos a perder al final. Es lo que a mí, la evaluación que yo hago a través del muestreo. Es eso, acotar esos aspectos. Después, bueno, decir que ojalá haya mucho dinero para investigación. Agradezco, a mí me parece que es fantástico que se pueda investigar, que se pueda interactuar toda la parte técnica con los productores. Es un trabajo fundamental porque nosotros no tenemos los elementos que lo tienen aquellos que tienen todos los instrumentos, y aparte que ese apoyo también permite incentivar a quienes trabajan constantemente en la investigación. Así que yo agradezco mucho el trabajo no porque esté Belén, Ciro, todos los que trabajan, Jorge, todos los que trabajan permanentemente, para poder darnos clarificarnos muchos aspectos que evidentemente uno observa, pero a veces no los tiene muy claros. Así que mi mayor agradecimiento en ese aspecto, y la verdad que ha sido muy grato intercambiar con ustedes. Muchas gracias, Santiago. Jorge. Bien, a modo de comentario final, hacer una mención de algo que tangencialmente nombró Belén, que es esa diferencia de comportamiento frente a la varroa de las abejas del este, basado sobre todo en un trabajo que demuestra un grado de tolerancia. Y yo quisiera comentar o reflexionar en voz alta que nosotros tenemos una abeja que naturalmente tiene un grado de tolerancia en relación a otras zonas del mundo donde se publica mucho que tiene una abeja europea. O sea, nosotros tenemos cierto margen que, como decía Ciro recién, bueno, a mí un 3% en otoño o en febrero no me asusta porque sé que me esperan. Bueno, eso no en todos lados se puede decir. Eso lo podemos decir acá por el tipo de abeja que tenemos. Y en el mundo el futuro de la varroa tiene mucho que ver con el futuro de la abeja, ¿no? Y ya hay detectados focos de poblaciones de abejas resistentes que bueno, hoy no podemos producir con eso, pero probablemente sea lo que haya que desarrollar en el futuro, ¿no? Y creo que Uruguay no está mal parado en ese escenario porque tenemos mucha diversidad en la genética de nuestras abejas y tenemos lugar donde rascar para poder seleccionar. Creo que junto con la lucha química no deberíamos tampoco dejar de lado la búsqueda de resistencias naturales, que seguramente por sí solas no nos van a resolver la vida, pero nos pueden ayudar. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y muy buena la jornada hoy. Muchas gracias y gracias a ustedes por la participación. Belén, ¿algún comentario final de tu parte? No. Te resta agradecer a todos. Sí, enormemente. Seguro. Con los 4 y otros más que no forman parte de esta mesa, he tenido la oportunidad de intercambiar. Hubiese estado bueno capaz que fuera una mesa
más grande, más representativa del país, a veces esto de virtualidad dificulta un poco la logística y la práctica. Pero en esto de meterme en el mundo de Barroa, que si bien lo tenía ahí, pero no estaba yo 100%, creo que me han ayudado un montón la interacción con los productores, con ellos, he intercambiado muchísimo y también con otros tantos que nada, muchos lo llegué a poner ahí y otros no sé, capaz que me olvidé, pero bueno. Es bien rico esto de ser un sector chico, digamos, que podemos estar comunicados y enriquece bastante, así que promuevo eso. Muchas gracias. Y bueno, de parte mía les agradezco a todos, pero lo voy a dejar para el final. Dejé a propósito el cierre para Federico. Federico, como yo les dije al principio, además de ser apicultor, es integrante de lo que es el Consejo Asesor Regional de Estanzuela, que es un grupo de productores y técnicos que están en contacto de alguna forma más periódico con nosotros, que pueden canalizar demandas del sector hacia nosotros. Es un interlocutor que tenemos 3-4 veces al año sentado aquí en diversas reuniones, entonces me parece importante que Federico haga el cierre, no sin antes agradecerle a la presencia de todos, de Ciro, de Santiago y de Jorge en esta mesa final, que como bien decía Belén, ojalá pudieran haber sido más. La virtualidad les agradecemos, porque además la virtualidad tiene sus complejidades y se han conectado, han participado, así que les agradecemos que hayan podido estar con nosotros cada uno desde sus lugares. Federico, te damos el cierre a ti, como te decía. Bueno, simplemente un comentario antes de entrar al cierre final, pero con respecto a lo que es el control de Barroa, de lo que se habló hoy, yo creo que la conclusión común que podemos estar de acuerdo es que para el control de Barroa nunca va a haber una receta y nunca se va a manejar con receta. Quizá la única receta que podemos manejar, que es la clave, es el monitoreo de las poblaciones, y todos estos trabajos lo que nos aportan cada productor, cada empresa en su zona, con su abeja, con sus floraciones, con el manejo que haga, le permite tener una referencia de qué expectativas, de qué eficacia puede tener en distintos momentos, con determinados niveles de cría, con entrar al néctar, con no, y ahí ir ajustando. Yo resaltaría que hay que aprovechar los momentos, que no hay ninguna novedad, pero donde casi no tenemos cría. Yo creo que ahí es parte de la clave, que cada vez son más chicos, quizá por suerte, pero por eso como es un periodo muy corto y después hay un desarrollo muy explosivo, hay que aprovecharlo ahí para tratar de bajar realmente los niveles a niveles bajos. Y eso ya con respecto más a lo específico de la jornada. Y como decía Ernesto, yo realmente celebro, primero, que siempre he sido promotor de la investigación en la apicultura. Creo que es fundamental para el desarrollo y la profesionalización del sector, más allá de que todos somos un poco investigadores, realmente no somos apicultores, y la investigación tiene que hacerla la gente que está capacitada para eso, y nosotros dedicarnos a lo nuestro. Pero y también celebro esta articulación, esta muy buena articulación que ya hace muchos años que ha habido con los investigadores de línea, con el sector productivo, y como decía Ernesto, el CAR, el grupo asesor regional, que participa también Néstor Viera, y estoy yo, es la vía de llegada, y ahí hubo ya una reunión del grupo de trabajo, donde participaron muchos productores del país, donde se definieron las grandes líneas, o las grandes líneas de interés que consideraba que el sector había que investigar. Siempre se está abierto a recibir opiniones, pero creo que ese es el camino. Es muy importante para mí la investigación, pero también la pertinencia de la investigación, realmente que se investigue en las cosas que el sector necesita, y buscando resolver o aportar información a los grandes problemas que hoy estamos teniendo, que seguramente hay más problemas de los que se pueden abordar, eso es una realidad, pero me parece que fue una jornada muy productiva, y dejaría por ahí, Ernesto, para que hagas el cierre final, o Belén. Muchísimas gracias, Federico. Nuevamente el agradecimiento a todos por habernos acompañado, especialmente a quienes están del otro lado de la pantalla. Fue una gran jornada, a veces tenemos ganas de que esté la gente. Estamos en una sala, para que ustedes vean, detrás de cámara hay una sala que entran 200 personas, pero estamos
Belén, yo y Sebastián, que nos está apoyando, pero ojalá pase rápido la pandemia y podamos reencontrarnos en algunas actividades presenciales que lo valoramos y lo necesitamos, el contacto con ustedes. Así que muchas gracias. Toda la jornada, inmediatamente ahora que cortamos, queda disponible, queda grabada, así que pueden acceder, pueden repasarla, pueden volver a verla en unos días, ahí queda disponible. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, Belén. Gracias a ustedes por la mesa redonda. Nos reencontramos en una próxima actividad, como decíamos, en otoño capaz. Gracias.